Ahí mira, no importa que esté así en chiquito o lo quieren en grande. No, está bien así. Tú En me- Mejor en grande. Ok. A veces a mí me gusta así porque puedo ver el número de los diapositivos y yo pongo la información del diapositivo con la... Pero está bien, como quieren. Ok, de todas maneras vamos a entrar a la sesión 7 que habla de los géneros literarios. Fíjense que antes, pues un preámbulo, ¿verdad? Antes de entrar a las diapositivas, nosotros creemos muchas veces que cuando hablamos de géneros literarios, pues es un tema como difícil, complicado, de literatura y realmente no lo es. Forma parte de la práctica diaria de nuestra vida. Por ejemplo, lo que encontramos en la Sagrada Escritura siempre son narraciones y ese es un género literario, una narración, redactar. Pero entonces resulta que esta redacción o esta narración se puede hacer de formas diferentes. Entonces ahí es donde entran los géneros literarios. En esas diferencias ya la narración es un género literario, pero luego hay como una subdivisión, ¿verdad? Que se pueden hacer esas narraciones como un cuento, se pueden hacer como una metáfora, se pueden hacer como un himno, o sea, y todo eso incluso lo hacemos nosotros cuando hablamos. Pero resulta que cuando hablamos no estamos diciendo, ah, bueno, ahorita voy a contar una metáfora, ahorita voy a hacer un himno, sino que de repente, automáticamente, pues, sobre todo en los dichos, digamos, vengo como bala, por ejemplo, esa es una metáfora, ¿verdad? Porque no es cierto, o sea, no es, ¿cómo pues? ¿Cómo puedo venir como bala? O tiro la casa por la ventana. Todas esas cosas son formas que también están en la escritura. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que en la escritura hay muchas maneras de narración para dar a entender un solo evento, un solo hilo conductor es el de la escritura, un hilo conductor es, y es cómo Dios salva a la humanidad desde el principio, hasta el día de hoy. O sea, por eso antes, cuando nosotros no teníamos acceso a la escritura, nosotros lo que leíamos o estudiábamos en en los colegios católicos era historia de la salvación, porque esa es la historia. Todo lo que hay en la Biblia es eso, la historia de la salvación. Entonces esa historia está narrada en libros diferentes, que son todos los libros, por eso decíamos, se llama Biblia, biblioteca, o sea, hay dos pastas o la pasta que encierran los 73 libros, pero los 73 libros hablan de lo mismo, de la historia de la salvación, pero lo hablan, claro, de diferente manera. Entonces, cuando entramos a las cartas de Pablo, este es un género epistolar, o sea, un género de cartas. Pero en esas cartas, aunque hay un saludo, hay un cuerpo y hay una despedida, como todas las cartas, el cuerpo de la carta, y están los destinatarios, es la narración. ¿Cómo lo va a hacer él? Pues lo va a hacer de acuerdo a la problemática. Pero también hay otro elemento que ustedes tienen que tener claro cuando se habla de una narración, que cuando nosotros contamos algo, lo contamos desde nuestra experiencia. Vean por qué tan difícil la comprensión de la escritura. Porque las personas que contaron su historia, que hicieron su narración en la forma que lo hayan hecho, ya sea que utilizaron metáforas, que utilizaron himnos, que utilizaron otra forma para decirlo, forma parte de su experiencia, o sea, cómo experimentaron estas personas a Dios. Hay otro elemento muy importante en las cartas de Pablo.
A ver si logro decírselos con poquitas palabras y me lo logran comprender. El tema de llevar el evangelio a todas las naciones. Vean, por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues cada quien comprende las cosas de distintas maneras y cada quien lo ha experimentado de distintas maneras. Pero muchas veces el tema religioso es, bueno, que hemos pecado mucho y que Dios al fin ya se enojó, nos va a castigar, nos está castigando y bueno, ahora tenemos que hacer todo ese proceso de purificación para que Él nos perdone. Eso está en la Escritura, pero eso está en la Escritura, por ejemplo, en Jeremías, en los profetas, que así comprendían ellos la historia de Israel, una historia de un pueblo donde realmente no entendía, a pesar de que la humanidad, a pesar de que Dios era tan bueno, tan generoso con ellos, el pueblo se resistía. Ahora, aquí quisiera yo que ustedes pensaran que así como ha sido Israel, así ha sido la humanidad siempre, siempre. O sea, entonces Israel es una analogía de lo que es la humanidad siempre. Si ustedes ven el diluvio en Noé, ustedes se van a dar cuenta que es eso. Estamos al principio de los principios, ni siquiera ha empezado la historia de la salvación y ya el mal ha cundido la tierra y hay una frase ahí terrible que obviamente es un antropomorfismo porque no está puesto en los labios de Dios, en la palabra de Dios, pero claramente Dios no puede decir así, según nos dice Jesús. ¿Por qué? Porque ahí hay una frase o una oración que dice, está bien, el hombre es malo desde su nacimiento. Eso dice al final, pero cuando va a destruir todo dice, bueno, el mal ha cundido la tierra y me ha pesado crear al hombre. Entonces, esas dos frases, si nosotros las vemos desde la revelación de Jesús, no casan, no van. Pero es entendible porque estamos muy al principio de los principios y la concepción es, pues así somos, así salimos y definitivamente tenemos que ir corrigiéndonos y si no nos corregimos, pues a palo y entonces nos corregimos. Eso está bien en esos principios, pero la historia de la salvación, por eso se llama historia, porque se ha ido desarrollando a través de los siglos. Entonces luego tenemos a los profetas que tratan de convencer digamos, a Israel, pero pues la humanidad entera, de que nos volvamos a Dios, de que ese es lo correcto, lo que debemos hacer. Pero eso no implica que en la naturaleza no vayan a haber lo que siempre ha habido, pues todos los sucesos naturales que son provocados por la naturaleza o los humanos provocados por el hombre. Bueno, todo esto para decirles que cuando eso tiene que ver con la lectura de hoy, la lectura del Evangelio de hoy, que también ha sido la lectura de uno de los domingos pasados, creo que fue el domingo. El tema de la red con los peces o de la cizaña y del trigo. Entonces, esas dos ideas es un poco al final del tiempo. Entonces, yo quiero que noten una cosa, ¿por qué Pablo es tan apasionado en llevar el mensaje a todo el mundo? Porque vimos anteriormente, cuando dimos la referencia de las cartas, de que Pablo toca el tema escatológico. Vimos que habían cartas que su contenido era escatológico. Entonces, porque aquí, tanto en la cizaña, tanto como en la red, fíjense, el reino de Dios se parece a una red que tiene todos los peces, buenos y malos. O sea, ahí está, el reino de Dios se parece a eso. Así estamos todos, buenos y malos. Eso no se va a evitar nunca. ¿Y por qué se parece el reino de Dios a eso? Bueno, se parece a eso porque ahí están. No se puede evitar, igual que la cizaña y el trigo, no se puede evitar, ahí están. Ahora,
Pasando eso al término humano, porque esa es una metáfora, ahí estamos viendo que Jesús está usando un género literario que es una metáfora. Entonces, pasándolo al nivel humano, ¿qué significa que la cizaña y el trigo vivan juntos? Bueno, significa simple y sencillamente de que la cizaña es la cizaña y el trigo es el trigo y no van a cambiar. Fíjense qué cosa más terrible, ¿verdad? Porque entonces ahí donde queda la conversión en esa metáfora que hace Jesús. Porque ahí el enfoque no está en el ser de la cizaña ni el trigo, sino en la forma de mirar del sembrador. Fíjense qué cosa más bonita, cómo de un escenario usted tiene que pasarse a otra dimensión para entender, porque si Jesús ha hablado de cambio, de conviértanse, de cambio, entonces el tema no está, la cizaña es cizaña y siempre va a ser cizaña, el trigo es trigo y siempre va a ser trigo. O sea, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. No, ahí no va. Eso no va así. Entonces aquí la parábola va más a la mirada del sembrador. ¿Cómo ve el sembrador? Bueno, el sembrador se da cuenta, es una mirada de lo que es bien y lo que es mal es mal. Es decir, no llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, sino que hay que tener una mirada con discernimiento claramente, pero esa es la mirada. Ahora, en la red que están todos, ok, entonces la vida es eso, un caminar, donde vamos todos juntos. Los que tienen la virtud y una virtud probada con el mal, ¿qué quiere decir una virtud probada con el mal? Bueno, si yo pienso que soy paciente, bueno, pero vivo con una persona que pasa loqueando todo el día, puede ser mi hijo, puede ser mi abuelita, mi mamá, mi marido, lo que quiera, pero me está tosigando todo el día y me impacienta y me impacienta y me... Hay una tensión. Yo intento que él cambie, él intenta que yo así lo aguante, así me conociste, así soy hasta el final. Están esas dos tensiones. La virtud es probada si yo realmente me mantengo, o sea, me mantengo firme. Y el otro, si también se mantiene firme, pues no es la virtud, sino que es su mal hábito o lo que sea, lo va a mantener durante todo el caminar de la historia, de nuestra historia, nos va a mantener. Entonces, el reino de Dios se parece a esa tensión, donde yo, si tengo en el caso de Jesús, su parábola es si yo tengo un denario o si él me ha dado un don o si me ha dado una capacidad y yo soy probada en esa capacidad y permanezco fiel, pues bueno, al final voy a entrar, pero ese es al final. Eso le corresponde, no nos corresponde a nosotros la separación. Fíjense que en los dos elementos, en las dos narraciones, en los dos géneros literarios de la cizaña y de los peces, ¿saben qué? A nosotros no nos toca hacer los juicios. ¿Se dan cuenta? Es al final. Los ángeles del cielo, ni siquiera es el Señor, sino que los ángeles del cielo se pararán. Es al final. Entonces, mientras tanto, ¿qué es? Tenemos que aguantar, tenemos que soportar. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, entonces eso, ahí él está poniendo una parábola en ese momento, pero luego nos ha dado en otros momentos cómo vivir nuestro discipulado. Entonces ahí están las conexiones. Todo está conectado. El problema es que nosotros no ponemos en contexto. Aquí no nos está diciendo cómo vamos a vivir el discipulado. Aquí nos está diciendo la tensión que hay de estar un pez encima del otro y todos amontonados y no sabemos ni cómo. Pero bueno, cada quien sabe si es discípulo. Entonces, ya si uno puede ir a Mateo, desde el capítulo 5, cómo tiene que ser el discípulo, qué es lo que tiene que hacer. Y como diría un comentario, de nada sirve que te saques un ojo si te escandalizas con todo, si te queda el otro ojo y te seguís escandalizando. Entonces, el tema del discipulado es un tema que hay que comprenderlo desde la Escritura. ¿Por qué? Porque al final dice Jesús, no todo el mundo que diga Señor, Señor, tiene que ver conmigo.
Entonces tiene que ver con el discipulado. Y por último, lo que tiene que ver con Pablo es ese sentido del último. Cuando la gente dice, ya es el fin del mundo, ya es el fin del mundo, y uno va al texto, no a los apocalípticos del Antiguo Testamento, sino cuando Jesús dice que antes de que sea el fin del mundo, se debe de anunciar el reino a todas las naciones. Ese es el tema de Pablo. ¿Por qué él va de todos esos recorridos que hemos visto y los mapas? ¿Por qué? Porque él también habla de eso en sus cartas, el fin del mundo. Porque en todas las naciones tiene que ser anunciado. ¿Pero por qué? Para que esos se salven. Para que el tema otra vez es de la salvación. Entonces, ese es el contexto del género epistolar de Pablo. Él entiende que el fin del mundo no sabe si es ya, si es mañana, si es ahora, si será. Él sabe que antes de que van a haber astros en el cielo, todo eso, sí, todo eso está bien, pasa siempre. Ajá. Pero el reino de Dios, proclamado por Jesús, tiene que ser anunciado por todos. Pero no solo anunciado, tiene que ser aceptado por todos. Vean ustedes la carga, no solo teológica, sino existencial que tiene entonces Pablo. Porque entonces esta experiencia de Pablo del resucitado no es solamente, ay, se me apareció a mí, hay un milagro o ay, qué alegre, no. Es un compromiso absoluto de que hoy entiendo qué es ser un discípulo, entiendo qué es un seguimiento y entiendo qué es mi misión. Y mi misión es que conozcan al Señor para que se salven. Para eso no es un tema religioso, si ustedes se dan cuenta, es un tema de vida, es un tema existencial. Entonces, eso se entiende cuando uno entiende el género literario. Si no, no lo entiende uno. No sé si dije mucho y las aturdí, no sé si me entendieron o no. Quisiera escucharlas. Para mí sí está claro, yo sí lo entendí. No sé las demás. No, yo sí, también. Ok. Me parece, y también muy aclarador. Ajá. Porque eso nos aclara, sobre todo entre los hermanos separados, que ellos son tan fatalistas y que ya es el fin del mundo, porque mira, porque lo que está pasando, porque lo que sucede, ya es el fin del mundo, es el fin de los tiempos, y mira, y que la luz y que se va a apagar y que va a haber oscuridad, y bueno, en fin. Entonces, esto ahora nos viene a aclarar el concepto. Ok. Gracias. Y entonces vemos pues que de todas maneras tenemos que entrar en el contexto de la historia de la salvación. Claramente, un Dios que es fuente de vida no va a destruir la vida, claramente. Hay una coherencia absoluta. Va a haber una transformación, por supuesto. Eso, si uno no lo entiende, tampoco entiende la muerte biológica. Porque la muerte biológica no es el fin, es una transformación. Fíjense cómo todo va ligado, igual el cosmos, igual todo. Un Dios que ha creado la vida, imposible que la creó para destruirla. Sí puede haber un proceso como el de Pablo, él vivía muerto, a pesar de que sabía tanto y todo y creía estar vivo, pues no, estaba muerto en obras, estaba muerto en todo. Él tuvo el encuentro con el resucitado y hay una vida que se extiende en otra dimensión, que tiene entonces su pausa, digamos, o su fin, si ustedes quieren, pero no es un fin, porque esto va a tener una transformación. Entonces todo pasa de esa misma manera, pero básicamente lo que yo quería que les quedara, y lamentablemente a veces tengo que explicar mucho para una sola idea que quiero que quede, y la idea que quiero que quede bien clara es que todos los viajes de Pablo no es por tema de obligación, de ideas, de filosofías o de lo que ustedes quieran. No es eso. Es, en primer lugar, comprender
que ese encuentro con el resucitado lo hizo ver la vida de tal manera que hoy él tiene una misión y un proyecto muy claro. Porque realmente lo que es necesario es que todos conozcan esta maravilla que él ha experimentado, que lo conozcan todo, que lo como el heraldo. Por eso es el anuncio del heraldo, ¿verdad? El heraldo es también una metáfora romana, porque el heraldo era aquel hombre que llegaba con las buenas noticias de Roma a todos los lugares que había sido conquistados, y les llevaba ese rollo con esa gran noticia. Entonces, Pablo, como ya dijimos, las primeras comunidades entendían muy bien la diferencia entre querigma y catequesis. Y el querigma era el anuncio, ese que hacía el heraldo, la buena noticia. Ya Pablo tuvo esa pero fíjense una cosa, no es tema de religión, es tema de vida, de experiencia de vida. No se puede transmitir conceptos, ideas, filosofías, opiniones, pensamientos. No, es la vida, es lo que se ha experimentado en la vida. Y por eso les puse todo el Antiguo Testamento y toda la Escritura. Todo lo que hay en la Biblia son experiencias de vida narradas en una forma de un género literario, transmitidas, pero parten de la experiencia de vida. Entonces, la experiencia de vida de Pablo lleva él como un heraldo el mensaje. La gente que se adhiere a ese mensaje forma la comunidad, y entonces las catequesis vienen con las cartas. ¿Por qué? Porque no le dio tiempo a él a seguir formando al discípulo que ya recibió la buena nueva. Entonces, se dan cuenta que está muy claro lo que es el anuncio carismático, que él lo hace en persona. Y luego las cartas, que van a tener este género epistolar, que por eso vimos qué material contenían en la sesión anterior. Bueno, habiendo dicho eso, y espero no haber confundido tanto, entonces ya voy a ver si puedo ampliar esto y no perderme. Ay, es que no encuentro las pestañas. Me da miedo borrarlo todo. Voy a probar, pero no sé si me pierdo. Ay, ¿vieron que me perdí? Ay. Ahí lo tienen todavía. Tenemos a ti. Es lo que les digo. Ay, sí, no salió, ajá. Es que eso era lo que yo no quería hacer porque, ahí está, espérenme pues. Ay. Es que fíjense que esto se vuelve un problema porque la computadora hace, ya no entro, no sé qué me pasa. Entro, ay, no sé qué hice, eso no quería hacerlo. Bueno, solo mientras me ubico aquí, síganme ustedes diciendo qué captaron, a ver si logro ver qué hice. No, es que borré el PDF. Ay, me salí del PDF. Ajá. Eso fue lo que pasó. Tengo que hacer un gran proceso. Espérense un poquito porque no sé cuánto falta. Voy a platicarles un ratito con el texto. Estamos en la página 72. Yo creo que en un momento va a dar otra vez, ¿cómo se llama invitación? Entonces voy a volver a entrar. ¿Quieren eso? Sí, ahorita tienen los 10 minutos. Ahorita ya me salieron los 10 minutos y eso no voy a tardar casi metiéndome. Entonces, miren, la tradición cristiana desde sus orígenes ha reconocido la paternidad de las 13 cartas. Entonces, esas cartas, todo eso que dije, es que da el sentido de su misión, la preocupación que él tiene de que el mensaje, la proclamación de Jesús, del reino de Dios y a Jesús mismo, sea conocido. Pero no es simplemente, la misión no es simplemente por buena voluntad o buena gente, sino que es la urgencia de que otros conozcan esta salvación. A mí me llamó la atención, ustedes han visto un programa en WTN que se llama Donde Dios Llora. Y entonces ellos dicen que en Siria y en esos lugares muy
herméticos no los dejan predicar, pero ellos tienen presencia ahí y hacen obras. Y yo pensaba, ¿qué sentido tiene eso si no los dejan predicar? ¿Qué sentido tiene tener una presencia y ayudar, ser como filántropo? ¿O cómo lo hacen? Tendrían que ver cómo se hace, porque una ONG hace bien y no predica. Entonces, lo esencial de la iglesia es llevar el mensaje. Entonces, pensaba yo, bueno, tal vez pensarán que lo hacen con obras, pero las obras siempre tienen que estar acompañadas, y aquí ven ustedes el sentido de las cartas, con una explicación, porque ya se recibió el querigma, pero ahora es necesario saber cómo tengo que ser discípulo. Entonces, yo ahí me quedé un poco, no he podido tener oportunidad de platicarlo con algún sacerdote o algo, pero no sé si ustedes le encuentran sentido. Eso es precisamente lo que nos habla la doctrina social de la iglesia, que si, Sí, que si las obras esas de caridad, de ayuda a la comunidad, no van acompañadas de la predicación, se quedan solo en eso. Y eso lo puede hacer la sociedad civil sin estar predicando. Eso es lo que habla esas... Pero también en la doctrina social de la iglesia, lo que también estaba hablando, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, de Calcuta, todo lo que ella hizo, sus actos, porque todo estaba hecho con amor, con compasión. Y eso es claro que tiene que ir ya predicando también, pero no utilizando las cosas como para predicar. Sus acciones son los que le van a, como dice que actions speak louder than words, que las acciones hablan más fuerte Que las palabras. Que las palabras, que uno puede, pero la gente está mucho más, yo creo que receptiva cuando están recibiendo amor. Por ejemplo, si uno está solamente en una fila recibiendo de una ONG una cosa de comida, vaya número 1, número 2, en fila, vaya, aquí está, váyase, aquí está, váyase. Y usted tiene una persona que está entregando y tomando el tiempo personal para hablar con uno, para darle un abrazo, para escuchar, para hacer una mirada a los ojos, para darles palabras de aliento. Todo hace una diferencia completa. Eso se hace, pone a la persona en una posición donde ellos están más dispuestos, recibiendo ese tipo de amor y afección, de escuchar de dónde viene. Sí, por la forma de comportarse, ¿verdad? Es decir, está predicando por su forma de ser, por su forma de actuar. Sí, pero necesariamente ahí tendría que haber alguna pregunta en algún momento. Entonces, ¿por qué haces eso de esa manera? Yo sí lo entiendo, sí entiendo, pero lo veo como, entendiendo así de Pablo, de todos los esfuerzos y desde la escritura, lo veo como muy, por un lado lo veo como algo positivo desde ese empeño de querer que conozcan al Señor y su mensaje, pero del otro lado lo veo como muy pobre en el sentido de que, pues, de que no lo conocen, satisfacen una necesidad y lo que sea, pero ahí se queda, no lo sé. No, para mí las dos cosas tienen que ir complementadas. Y por ejemplo, Calcuta, pues lo que pasa es que fue tomada Calcuta, o sea, la Madre Teresa pues fue esa partecita, por decir así, ese municipio o lo que sea, no fue toda India, fue ese pedacito, pero ese pedacito, como ustedes tienen que ver, como ellos están no están en clases, sino que ellos, no me recuerdo cómo se llaman, lo de ellos que nacen en esa condición, tienen castas, castas, sí.
es la casta. Ellos tienen una casta donde ellos no quieren salir de esa casta porque ellos desde su religión, ellos entienden que eso les tocó porque a saber qué hicieron en otra vida, porque ellos creen en la reencarnación. Así es. Entonces ellos no quieren salir de su casta. Entonces, eso fue un tema interesante que vivió Madre Teresa, porque ella no los sacaba de la casta. Ni tampoco, simplemente los ayudaba solo a morir, ni siquiera hizo milagros o los curaba ni nada, simplemente los recogía para una digna muerte. Entonces, es interesante que aquí uno se queda con que esta persona que recibió este detalle, o sea, como un trabajo de hormiga, ¿verdad? Esta persona fue la que con estos gestos y estos detalles experimentó el mensaje de Jesús, lo recibió, lo vivió y definitivamente en su corazón tuvo que haber habido un proceso que nosotros no lo conocemos, solo Dios. Por eso es lo que hablábamos al principio, al final no somos nosotros los que hacemos los juicios, es de qué está bien o qué está mal porque nos perdemos, se fijan. Es Él el que hace el juicio final de todo, de qué fue lo bueno y qué fue lo malo. Va a quedar un momentito. Yo creo que les tengo que mandar otra invitación porque tengo que salir a recuperar el PDF. El PowerPoint que no sé por qué lo borré. Entonces lo tengo que recuperar y creo que no se van a poder meter a la misma invitación de Zoom, no sé. Porque esto nunca me había... Yo no creo que tenga que ver la invitación con el PowerPoint. Una cosa no está fíjate que sí, algo tiene que ver porque el correo, los mails que estoy viendo yo aquí son los mails de Betsy, no los míos. Así es, sí. Entonces nosotros estamos en la página. Pero ahí está su invitación arriba. Sí, no, yo no, entonces, bueno, pero yo creo que tú se van a conectar. Ok, entonces ahorita... Bueno, Betsy, hacerlo como tú creas que va a ser mejor. Yo creo que les mando una invitación. Muy bien. Porque ahorita en un minuto se va a terminar. Entonces, solo para decirles, la primera página presenta cómo es una carta, ¿verdad? Primero la introducción, luego lo que va a prescribir, cómo habla esta introducción a la carta, y va explicando, ¿verdad? Nombre del autor, el remitente, que definitivamente es él. Esta es una sesión chiquitita, pero luego va también los destinatarios, que obviamente son cada carta, el saludo. Bueno, ustedes ya saben todo eso, ¿verdad? Pero básicamente el cuerpo de la carta es lo que realmente a nosotros nos interesa. Esa es la sesión 7. Y luego en la sesión 8, que yo pensaba cumplir esas dos hoy, era como qué estilo utilizó, que obviamente ya sabemos que es el de una carta y que no es como algo que le dijera yo muy especial como un literato, sino que era una carta común y corriente con un objetivo claro. O sea, él utilizó el medio que se utilizaba en ese momento, lo utilizó y la carta era individual y luego se volvió como de una manera circular. Eso es básicamente lo que va en la sesión 8. Ya de la sesión 9 en adelante, ¿ya se nos acabó? No. Casi. Todavía no. Ya de la sesión... Pero es el mismo, no tiene que mandarnos otra invitación, porque siempre es el mismo meeting room y passcode. Ok, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a